No, ahí se sigue viendo. No, licenciada, todavía se sigue viendo la presentación. Sí, licenciada, Tal vez tiene algún problema en su computadora. Sí, disculpe. No hay problema. Así pasa. Aquí hay un artículo que dice cumplimiento de actos diplomáticos por funcionarios consulares. Es ahí donde a veces una misma persona puede cumplir con las dos funciones, ¿verdad? La convención es muy permisiva en ese sentido. Puede acudir a actos propios de los embajadores, ¿verdad? Con el consentimiento del Estado receptor. Y eso no afecta su estatus de cónsul, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? También una misma persona, como funcionario consular, puede hacerlo para 2 o más estados. Esto se mira mucho en países como los países centroamericanos, ¿verdad? Que a veces a Guatemala le ha tocado representar a otros países centroamericanos y al revés, ¿verdad? El nombramiento del personal consular pues se nombra libremente ahí en la oficina del presidente o bien a propuesta del ministro de Relaciones Exteriores. Y luego se le informa al país receptor en qué categoría va. Y el Estado que envía podrá, sin sus leyes y reglamentos lo exigen, pedir al Estado receptor que conceda el exequatur a un funcionario consular que no sea jefe de una oficina consular. Sí, eso se puede hacer también. Como les digo, la convención es muy permisiva. No es muy exigente si no se llenan los requisitos. Si no hay embajador, pues se le permite al cónsul hacer esas funciones o bien ir a hacer solo sus funciones de cónsul, ¿verdad? A veces se da que no sabe uno quién es quién, ¿verdad? Pero es porque la misma persona ejerce las dos funciones. El Estado receptor podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, conceder el exequatur a un funcionario consular que no sea jefe de oficina consular. Bueno, lo ideal es que sea el jefe de la oficina consular, ¿verdad? Si no, pues no. Número de miembros de la oficina consular, pues ahí creo que no hay limitaciones. Cuando no hay consentimiento, se exige nada más que se nombre al personal que se considere razonable y normal para las funciones. Sí, si no hay una misión en el Estado receptor, pues la misión diplomática puede comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor, ¿verdad? Que llega un cónsul, aunque no sea el jefe de la oficina consular, porque no hay oficina consular, y que va a prestar sus servicios ahí mismo, dentro de la embajada, aunque no tenga una oficina especial para él. Voy a ver si puedo ingresar a algunos alumnos que me están pidiendo. Vamos a ver. Ok. Sí, no puede nombrarse funcionarios consulares a personas que tengan nacionalidad del Estado receptor, porque ya ven ustedes que son funciones netamente legales, ¿verdad? Notariales, excepto con el consentimiento expreso de ese Estado, el Estado que envía, que podrá retirarlo en cualquier momento. O sea, el personal del consulado y el cónsul tiene que ser estrictamente
de la nacionalidad del país que envía, salvo que las funciones de algún funcionario ahí no tengan que ver con las funciones sustantivas que tiene el cónsul, ¿verdad? Sino que realice otro tipo de funciones, por ejemplo, recepcionista o algo así, ¿verdad? Entonces el Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto a los nacionales de un tercer Estado, que no sean al mismo tiempo nacionales del Estado que envía. Si en caso de problemas se acude a la interpretación de esta convención, ¿verdad? Aquí está lo que ustedes preguntaban el otro día, persona declarada non grata. Un Estado receptor puede comunicar en todo momento al Estado que envía que un funcionario consular es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal ya no es aceptable. Y en ese caso, pero eso lo hace el Estado receptor. En ese caso, el Estado que envía retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones en la oficina consular, según proceda. Si el Estado que envía se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en esta disposición de persona declarada non grata, entonces el Estado receptor puede retirar el exequatur a dicha persona y dejar de considerarla como miembro del personal consular. Una persona designada miembro de la oficina consular podrá ser declarada no aceptable antes de su llegada al territorio receptor o antes de que inicie sus funciones en aquella, si es que está ya en dicho estado. En cualquiera de esos casos, el Estado que envía debe retirar el nombramiento de inmediato, ¿verdad? Por consideraciones diplomáticas y por cortesía, porque la cortesía es muy importante en las relaciones diplomáticas y consulares. Y como siempre, pues el Estado receptor no está obligado a exponer los motivos por los cuales lo declara non grato. Notificación al Estado receptor de nombramientos, llegadas y salidas. Pues sí, se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor el nombramiento de los miembros de la oficina consular, la llegada y salida definitiva de toda persona de la familia de un miembro de la oficina consular, la llegada y salida definitiva de los miembros del personal privado, etcétera. La contratación de personas residentes en el Estado receptor. La contratación de personas residentes del Estado receptor en calidad de miembros de la oficina consular. Todo tiene que avisarse al Estado receptor. La llegada y salida definitiva se notificarán también con antelación, siempre que sea posible. ¿Cómo terminan las funciones consulares? Pues terminan por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de que ha puesto término a esas funciones, a esa persona, ¿verdad?, que las desempeñaba. También por revocación del exequatur y por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de que ha cesado por considerar a la persona de que se trate como miembro del personal consular. O sea, cuando ya el país que envía notifica que cambió de gobierno y va a cambiar a las autoridades consulares también, ¿verdad? En la salida, pues él pierde su inmunidad y todos los miembros de su familia hasta el momento en que salió del país, mientras está recorriendo sobre la jurisdicción. Vamos a ver. Le tienen que dar todas las facilidades para que pueda preparar su viaje y salir lo antes posible, ¿verdad? Poner a su disposición medios de transporte para ellos y para sus bienes. En fin, tienen que facilitarle todo eso. Lo mismo que en la otra convención, tiene que haber protección de los locales y archivos consulares y de los intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales, especialmente cuando se han roto relaciones. Ya dijimos que cuando se rompen relaciones, los primeros que se van son los embajadores, pero
queda una situación tensa, ¿verdad? Siempre, aunque el cónsul se quede ahí. Puede ser que el cónsul se quede ahí 1, 2 o 3 meses mientras terminan de actualizar toda la información que tienen y luego se van, ¿verdad? Pero normalmente el cónsul no se mueve en caso de conflicto armado, ¿verdad? O en caso de conflicto. Vamos a ver. Aquí están los privilegios e inmunidades relativos a las oficinas consulares. Uso de la bandera nacional. El consulado puede utilizar la bandera nacional y colocarla así afuera, ¿verdad? Incluso puede hacerle honores, ¿verdad? De que cada día izan la bandera y luego la bajan, ¿verdad? Eso es perfectamente posible y usual. Los locales pues tienen que ser cómodos, tienen que pues dar facilidades para que se trabaje ahí, ¿verdad? Amplios para que quepa todo el personal. También el Estado receptor debe conseguir esos locales, ¿verdad? En Guatemala, aquí es el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones los que deben conseguir esos locales. Si es que no los tienen ya, ¿verdad? También la inviolabilidad de los locales comerciales, precisamente por el principio de extraterritorialidad, que implica que esos locales y las personas gozan de inmunidades y privilegios. Vamos a ver, aquí están los exención fiscal de los lugares consulares. Son privilegios también, igual que los embajadores. Exención fiscal, ¿verdad? Que también para los vehículos que ingresen, el equipaje y todo eso. Inviolabilidad de los archivos de documentos consulares, libertad de tránsito, libertad de comunicación. El Estado receptor tiene que permitir y proteger la libertad de comunicación de la oficina consular para todos los fines oficiales, ¿verdad? La correspondencia oficial de la oficina consular es inviolable, también lo es la valija diplomática. Así tenga varios bultos, ¿verdad? Comunicación con los nacionales del Estado que envía. Sí, los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los connacionales del Estado que envía y visitarlos, ¿verdad? Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y visitarlos. Sí, digamos que el cónsul es una persona que se acerca más a los nacionales de su Estado, ¿verdad? Les asiste más, los atiende más. Y en caso de cualquier emergencia, pues es con el cónsul. Han habido ahí películas que se miran donde hay una película donde 2 ciudadanas norteamericanas son detenidas por tráfico de drogas porque alguien les colocó una cuestión ahí y ya no sabían, creían que eran un adorno. Y entonces convocan a su cónsul, ¿verdad? El cónsul de Estados Unidos. Pero creo que ellas caen en un país del Oriente Medio o Turquía, no me acuerdo. Y pues aunque piden perdón y todo, les cuesta mucho salir, creo que pasan ahí 10 años. Aun cuando su cónsul estaba muy, muy bien enterado de lo que pasaba y gestionó, ¿verdad? Pero bueno, son películas. Ficción. Pero digamos que sí se ven casos, en el ministerio miramos algunos problemas, especialmente habían casos de guatemaltecos que caían por narcotráfico y ahí es un poco difícil, ¿verdad? La defensa, a no ser que uno esté dedicado directamente a esa defensa. Pero se dan. Si un connacional fallece, dice informar sin retraso en caso de defunción de un nacional del Estado que envía a la oficina consular, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de curatelas, naufragio y accidentes aéreos hay que informar.
Comunicar a la oficina consular competente todos los casos en que el nombramiento de tutor o curador sea de interés para un menor o un incapacitado nacional del Estado Nacional que envía. El hecho de que se facilite esa información no será obstáculo para la debida aplicación de las leyes y reglamentos relativos a esos nombramientos. Informar sin retraso a la oficina consular también, a la más próxima, ¿verdad?, del accidente, cuando un buque que tenga la nacionalidad del Estado que envía naufrague o encae en el mar territorial o en aguas territoriales del Estado receptor. Sí, ahora hay muchos, ¿cómo se llaman esos barcos grandes que son hoteles, joven? Cruceros. En esos cruceros se pueden dar muchas cosas de esto. Comunicación de las autoridades del Estado receptor a las autoridades locales competentes de su circunscripción consular, a las autoridades centrales competentes siempre que sea posible y en la medida que lo permitan las leyes y reglamentos. Derechos y aranceles consulares. La oficina consular podrá percibir en el territorio del Estado receptor los derechos y aranceles que establezcan las leyes y reglamentos del Estado que envía para las actuaciones consulares. Sí, a veces se requiere extender que el notario, el cónsul, extienda una certificación. Y ustedes saben que las certificaciones se pueden cobrar, ¿verdad? Y luego las cantidades percibidas en concepto de derechos y aranceles previstos en el párrafo 1 de este artículo estarán exentos de todo impuesto gravamen en el Estado del receptor. Facilidades y privilegios relativos a los funcionarios consulares de carrera y a los demás miembros de la oficina consular, pues la protección es total al jefe del cónsul y a toda su familia, a su personal técnico, a su personal de servicio y todo. También hay inmunidad, hay categoría de diplomática, ¿verdad? Comunicación en caso de arresto, detención preventiva, obstrucción de procedimiento penal. Cuando se arresta o detenga preventivamente a un miembro del personal consular, se le instruye un proceso penal. El Estado receptor estará obligado a comunicarlo sin demora al jefe de la oficina consular. Si esas medidas se aplicasen a este último, el Estado receptor deberá poner el hecho en conocimiento del Estado que envía por vía diplomática. Yo me pregunto si en estas redadas que está haciendo Estados Unidos de mucha gente de América Latina, esto es una realidad, pues esa comunicación se hace inmediatamente. Pero bueno, habría que verlo en el lugar. También gozan de inmunidad de jurisdicción los funcionarios consulares y los empleados, ¿verdad? Obligación de comparecer como testigo. Aquí es donde yo les decía que los miembros del consulado podrán ser llamados a comparecer como testigos en procedimientos judiciales y administrativos. Un empleado consular o un miembro del personal de servicio no puede negarse, excepto en el caso al que se refiere el párrafo 3 de este artículo, a deponer como testigo, o sea, a contestar interrogatorio. Si un funcionario consular se negase a hacerlo, no se le puede aplicar ninguna medida coactiva o sanción. La autoridad que requiera el testimonio debe evitar que se perturbe al funcionario consular en el ejercicio de sus funciones y podrá recibir el testimonio del funcionario consular en su domicilio o en su oficina o aceptar su declaración por escrito, siempre que sea posible. Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, ni a exhibir la correspondencia de los documentos oficiales referentes a aquellos. Podrán negarse a deponer como expertos, o sea, a declarar como expertos respecto de las leyes del Estado que envía. Renuncia a los privilegios, pues también tiene que ser por escrito, ¿verdad? El Estado que envía puede renunciar respecto de algún miembro de la oficina consular a los privilegios e inmunidades de que goza. La renuncia debe ser siempre expresa, o sea, escrita, excepto en el caso previsto en el párrafo 3, y habrá de comunicarse por escrito al Estado receptor.
Si un funcionario consular o un empleado entablase una acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 43, no puede alegar esa inmunidad en relación con cualquier demanda o reconvención que esté directamente ligada a la demanda principal. Eso ya lo habíamos visto en la otra, ¿verdad? La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a acciones civiles o administrativas no implicará en principio la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicta. Sí, a veces hay funcionarios diplomáticos a los cuales se les acusa de algo. Y hay personas honorables que dicen, no, yo no cometí ese delito y renuncio a mi inmunidad para que se me pueda juzgar, ¿verdad? Y ahí es cuando la misma persona renuncia a sus privilegios, a sus inmunidades, perdón. Exención de inscripción de extranjeros y el permiso de residencia. Están exentos de todas esas obligaciones, ¿verdad? A los empleados consulares no se le aplicará pues el estatus de empleados permanentes del Estado, ¿verdad? Exención del permiso de trabajo tampoco se les pide. Exención del régimen de seguridad social, exención fiscal, gozan de exención aduanera, franquicia aduanera y exención de inspección aduanera. Ustedes saben qué es la franquicia, ¿verdad? Cuando a un vehículo se le puede aplicar la franquicia, entonces al ingresar al país no paga impuestos aduanales. La sucesión de un miembro del consulado o un miembro de su familia. Bueno, si adquirió por herencia algún bien, puede, sí, que no sea inmueble, que no sea mueble, ¿cómo es? Inmueble, porque inmuebles son los terrenos, los inmuebles, ¿no? Puede incorporarlo a lo que ingresa. Exención de prestaciones personales, principalmente los privilegios e inmunidades consulares. Hay que leerla, ¿verdad? Cada quien tiene que leerla por su cuenta. Vamos a ver. Solo aquí quería hacer detenerme en esto, porque después de leer todo esto que se aplica a los cónsules de carrera, aquí tenemos en el artículo 58 el régimen aplicable a los funcionarios consulares honorarios. O sea, cuando dijimos que habían dos clases de cónsules, eran los de carrera o MISI, que se le llama también MISI, y están los cónsules honorarios, ¿verdad? Y aquí lo que pasa es de que los privilegios e inmunidades solo se le aplican al cónsul, no a su familia, ni a su personal técnico, ni administrativo, ni nada de eso. Únicamente al cónsul honorario. Esa es la diferencia con los cónsules de carrera. Y aquí lo pueden ver ustedes. También se aplican a las oficinas consulares, ¿verdad? Se les da facilidades y privilegios de esas oficinas consulares. También se aplicarán esos beneficios a los funcionarios consulares, pero solo a ellos, ¿verdad? No se concederán esos privilegios e inmunidades a los miembros de la familia de un funcionario consular honorario, ni a los de la familia de un empleado consular de una oficina consular dirigida por un funcionario consular honorario. O sea que tenemos a los cónsules honorarios y a los de carrera. Pero los cónsules honorarios generalmente son nombrados solo para una comisión. Por ejemplo, pueden ir a un evento en especial a cumplir algunas funciones, pero luego se regresan o a veces solo van a un evento
nada más hacerse presentes. Y solo ellos tienen las exenciones, ¿verdad? Y los privilegios. No su familia, ni su personal, ni tecnológico, ni de servicio, ¿verdad? También están exentos de impuestos los locales, ¿verdad? Y así, eso es de lo más importante de esta convención. Hay un teléfono, hay un micrófono abierto. Vamos a ver si nos da tiempo presentar la otra. Vamos a ver, presentar la otra. Aquí está. Mira la otra convención, la otra presentación, ¿no? No, todavía no. ¿Saben? Aún no. Vamos a ponerla así en colores para que ustedes puedan verla. Y aquí sí la ven. Sí, licenciada. Ahora sí. Bueno, pues este es un resumen de lo que veníamos platicando de la otra convención, ¿verdad? Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Este es un resumen del resumen, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí a qué se debe. Pues el hombre es cosmopolita, es un ciudadano de la tierra, se instala donde le requieran sus circunstancias, debe gozar en todas partes de los derechos civiles y derechos humanos, no importa su nacionalidad, y tiene que hacerlo en situación de igualdad entre nacionales y extranjeros. Entonces aquí está un poco la explicación de la convención. ¿Qué tratado es? ¿Dónde se firmó? Pues consta de 79 artículos. Las definiciones, ¿qué se entiende por oficina consular, circunscripción consular? Pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vamos a ver rápidamente. Las relaciones consulares en general, ¿verdad? El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados, que implica el establecimiento de relaciones consulares entre dos estados, la ruptura de relaciones diplomáticas, el establecimiento de una oficina consular, las funciones consulares, proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales, ¿verdad? Sean personas naturales o jurídicas. Sí, porque también protege a las personas jurídicas, no solo a las personas individuales. Todos los asuntos de las personas jurídicas también los ve el cónsul. Parte de sus funciones, pues están aquí: extender pasaportes y documentos de viaje de los nacionales del estado que envía, informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de la vida económica, comercial, cultural. Aquí casi se confunden las funciones con los embajadores, ¿verdad? Aquí hay otras funciones: actuar en calidad de notario. Aquí hasta tiene funciones como de la Procuraduría General de la Nación, porque dice velar por los intereses de menores incapaces y ausentes, comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales, inspección de buques y aeronaves, refrendar los documentos de a bordo, resolver litigios entre el capitán y la tripulación, representar a los nacionales del estado que envía, tomar medidas convenientes para su representación en los tribunales, ¿verdad? También cómo se hace el nombramiento y admisión de los jefes de oficina consular. El exequatur, ¿de qué se trata? El jefe de la oficina consular se ha admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del estado receptor. El estado que se niegue a otorgar el exequatur no estará obligado a comunicar al estado que envía los motivos de esa negativa.
la persona declarada no grata, ¿de qué se trataba? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo declara? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo procede el Estado que envía? ¿Verdad? Tiene que proceder inmediatamente. Y pues aquí continúa lo del exequatur y la persona no grata. Y bueno, aquí terminamos. Bien, jóvenes. Entonces, hasta pronto, hasta la otra semana que nos vamos a ver, ¿verdad? Disculpe, licenciada, estas diapositivas de la Convención de Viena nos las va a enviar al Classroom. No creo, porque están incompletas, no abarcan toda la convención. Digamos, tal vez no es necesario mandarlas todas, ¿verdad? Pero si puedo, se las mando, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Va, pues, jovencita. Servirles. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, Feliz licenciada. tarde, jóvenes. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada.